Nos encontramos una vez más haciendo entrevistas para nuestro diario digital www.todojujuy.com y en este momento tengo el agrado de presentarles a todos a ustedes a la profesora de violín para niños, Matilde Serpa. Ella es venezolana y bueno, ya está aquí entre nosotros. Muy bienvenida a Jujuy, Matilde, ¿cómo estás? Gracias, bien. Matilde, ¿cuánto hace que das clases de violín? Bien, principalmente yo pertenezco a lo que llamamos el sistema en Venezuela. El sistema es una dinámica de trabajo que complementa lo que es el conocer el instrumento, practicar el instrumento en orquesta y dar clases. Uno apenas entra al sistema, uno ya comienza a dar clases. Entonces, por lo menos ya yo estaba en tercer año de violín, por decirte. Tenía 15 años y ya teníamos que estarle dando clases a los niños más pequeños. Entonces, es una dinámica en la que interviene el aprender y también el dar. Bien. ¿Y en qué te sirve eso a vos cuando estás aprendiendo? ¿Te sirve en algo? Principalmente sí, porque es como llevar a la práctica lo que le enseñan a uno en clases. Y uno ahí ve justamente lo complejo que es el trabajo del maestro o el profesor en el aula. Porque tú tienes que darle a entender a esa otra persona que está fuera de tu persona cómo va a ser el trabajo. Y es trabajo sobre trabajo. ¿Diste clases también a adultos? También di clases a adultos. Principalmente, como te comentaba, en el sistema, como está por estratos, Sí. por lo menos ya yo tenía 15, entonces uno tenía que apalancar a la generación anterior. Normalmente había personas que entraban a mitad de año, también allá se trabaja lo del año escolar, entonces uno lo que hacía era que tenía una dinámica como de reforzamiento. A los niños era animarlos a unirse, a engancharse con el instrumento, y a los que estaban en mi edad era una dinámica de vamos a trabajar. Bien, esa ya sería como una diferencia entonces. Sí, principalmente sí. ¿Y qué haces, por ejemplo, juegos con los chicos a la hora de enseñarles a tocar el violín? ¿Enseguida tienen contacto con el instrumento o se enseñan otras cosas antes? No, bueno, lo que nosotros nos enseñaron y lo que ha sido mi dinámica de trabajo desde que comencé justamente el instrumento es tocar. Tocar, tocar, tocar. Entonces es la práctica, es el tocar en función a la práctica en el aula. Y justamente como son niños, sí, tiene mucho que ver con jugar. Entonces uno tiene que ponerse a ese nivel de entendimiento del pequeñito. Entonces vamos a conocer el instrumento. Todo es un descubrimiento, una aventura. Bien. Y a vos particularmente, ¿qué es lo que más te gusta de eso? Bueno, yo siempre sentí esa vocación hacia el trabajo de la enseñanza porque es un descubrimiento constante, porque es una historia, es una aventura nueva todos los días, porque cada persona es un mundo diferente. Entonces, cada niño es como un nuevo caso. Entonces ¿cómo voy a hacer que este niño ¿Cómo vas a abordarlo? Sí, cómo voy a abordarlo y cómo voy a hacer que se quede? ¿Cómo lo voy a capturar? ¿Cómo lo voy a enamorar? Entonces es muy bonito porque siempre es una dinámica diferente. Claro. Uno no va al aula y uno dice, ay, no, siempre uno tiene que estar en una constante evolución y cambio con el niño. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿O qué voy a hacer con este? ¿O este es más inquieto? ¿O este es más tranquilo? Entonces lo vas animando. Sí. Sos un caso particular igual me parece, porque es muy difícil trabajar con la particularidad de cada ser humano y sobre todo con los niños. Sí, sí. Es diferente, pero también es bien ameno, porque es tanto un descubrimiento como para él, como un descubrimiento propio de mi persona, porque es como un mundo nuevo. Entonces, eso es lo que me gusta de la dinámica de trabajar con el niño, porque cada niño es un universo completamente diferente de cosas, de enseñanzas, de trabajo, de qué puedes obtener o qué le puedes dejar también al niño, porque uno genera un cambio en esa persona. Yo veía, por lo menos mis profesores, mis maestros, gente que se convirtió mucho después de yo haberme separado de ellos en padres para mí, o personas que me legaron una cantidad de enseñanza que va a sobrevivir en mi persona durante toda mi vida. Entonces es muy bonito que uno también pueda dejarle eso a un niño, ser un ejemplo para él, más allá de que trabaje con el instrumento o se convierta en un profesional de la música o no, es algo que queda anclado en su vida para siempre. ¿Cuál es la importancia para vos de que los niños se vinculen con la música? Bueno, principalmente, como te comentaba, es un aprendizaje de vida.
qué uno le puede legar a ese niño para su cotidianidad futura. En qué medida uno puede ser un grano de arena en lo positivo en su vida. Entonces, creo que es lo interesante y lo importante, no solo del trabajo de yo como profesional de la música en el aula, sino de cualquier profesor de aula. ¿Qué te trajo a Jujuy? Bueno, yo estoy aquí por culpa de... ¿A quién vamos a culpar? ¿A quién vamos a culpar? Bueno, tenemos mucho que agradecer al profesor, director de nuestra escuela Federico Frings, el profesor Nahuel Muñoz Storni, que nos trajo aquí. Él tiene una idea que se convirtió luego en proyecto y ahora es una realidad, que es la escuela. Y bueno, fue toda una dinámica de encontrarse, de conocerse, de contactarse y bueno, enos aquí, trabajando. ¿Cómo llegó esa invitación? Ni bien te la hizo, vos dijiste sí, me voy, porque es muy fuerte, es un desarraigo muy grande venir de tu país acá. Bueno, yo en principio, yo ya me había venido para acá. ¿Vos ya estabas acá? Sí, yo trabajaba en bien. Buenos Aires y yo también tengo otra carrera. Yo soy contadora, entonces estaba en Buenos Aires trabajando como contable y también estaba tratando de desarrollarme a nivel de la música, pero después como que se dieron las dos oportunidades. Puedes venir aquí y vamos a organizar una escuela y entonces puedo aportar con mis herramientas de un campo y puedo aportarle con mis herramientas de otro campo. Entonces fue como la conjunción de dos cosas maravillosas, pues. ¿Y cómo te llevas? Porque es muy difícil, no, muy distinto Buenos Aires de Jujuy. Primero, sí. ¿Por qué te viniste a Buenos Aires? Bueno, principalmente la dinámica de vida que se está viviendo en mi país es una realidad y es una verdad a voz populi, ya todo el mundo la conoce, pues. Y me vine a Buenos Aires justamente más allá de la crisis que hay en mi país y todo lo demás, en esa búsqueda de crecimiento profesional, de conocer. Tengo compañeros aquí, me dijeron, no, vente, vamos a trabajar, es un bonito país. Y algo que me comentaban que es bien importante, ellos me decían, no hay en Latinoamérica ningún otro ciudadano que se parezca más en su jerga o en lo carismático, decía, el venezolano que el argentino. Es bien interesante, porque son como dos conjunciones, humanidades muy paralelas, en lo cercano a lo cálido, a la jerga, vamos a reunirnos, el tema del asado los domingos, sí. El tema de la familia, el venezolano también es así, vamos a reunirnos, los amigos, las amistades, es bien bonito, pues. Y de Buenos Aires entonces ya sí te viniste para aquí. Sí. ¿Y cómo va esa adaptación? ¿Te gusta? ¿Planeás ya quedarte acá? Sí, bueno, ahorita estamos embuidos, hundidos, remando en el proyecto que es nuestra escuela de música, la escuela del profesor Nahuel Storni. Y bueno, por ahora quedarme aquí y trabajar y sembrar. ¿Qué recepción tuvieron tus clases? Ha sido bien bonito porque en principio teníamos un proyecto... lo fuimos manejando, los niños, los grandes, los pequeñitos, los muy grandes, los muy viejitos, y al final vimos que de verdad nuestra dinámica de trabajo es bien bonita y no tiene distinción, porque el niño es como la semilla, es lo que estamos sembrando. Justamente es una escuela, es una nueva oportunidad de trabajo, incluso una nueva oportunidad de cosas para la provincia, y los niños son eso, pues. Es como la primera generación de personitas que van a salir músicos de nuestra escuela, pues. Muchísimas gracias, Matilde, por tu tiempo. Bien, gracias a ti por la invitación. Nosotros nos seguimos encontrando por aquí, por todojujuy.com.